Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a analizar la novela La invención de la teoría de grupos, una obra que nos habla sobre la vida de Galois, el genio que no tuvo tiempo. Acto 1. El despertar de un pensamiento distinto. La historia suele recordarnos a los genios como figuras distantes, estatuas de mármol en museos, pero Évariste Galois fue carne, sangre y sobre todo rabia. El libro que analizamos hoy nos revela algo que pocas fuentes tocan con tanta precisión. Galois no solo era bueno en matemáticas, él era distinto. Vivió en una época donde el mundo se estaba rompiendo y reconstruyendo. Nació bajo Napoleón, creció en la Restauración y murió en una república que nunca llegó a ver. Un detalle fascinante que el libro destaca es su paso por el Liceo Louis le Grand. A diferencia de lo que podríamos pensar, Galois fue un alumno mediocre en las materias que llamaríamos normales. Sus profesores escribían en sus reportes cosas como su ambición es superior a sus capacidades o es un joven extraño. ¿Pero por qué? Porque Galois ya estaba en otro plano. El libro nos cuenta que a los 14 años devoró los elementos de geometría, de Legendre, un texto para matemáticos profesionales, leyéndolo como si fuera una novela de una sola sentada. Aquí nace su primer gran rasgo, el desprecio por la mediocridad y por los pasos intermedios. Mientras sus maestros exigían explicaciones detalladas, él saltaba directamente a la conclusión. Para Galois, la matemática no era un cálculo, era una visión. Acto 2. El sistema contra el individuo. El libro profundiza en una serie de fracasos, que en realidad fueron más como choques de trenes entre la genialidad y la burocracia. El detalle del examen a la escuela politécnica es vital. No es solo que suspendiera, es que se negó a seguir las reglas del juego. Corvalán nos relata cómo Galois, harto de preguntas que consideraba triviales, terminó lanzando el borrador del pizarrón a la cabeza de uno de sus examinadores. No era falta de conocimiento, era un exceso de integridad intelectual. Pero hay un punto de quiebre que este libro analiza con gran sensibilidad. El suicidio de su padre, Nicolas Gabriel Galois. Su padre fue víctima de una campaña de difamación por parte de los jesuitas y el bando conservador de su pueblo. Évariste vio cómo el sistema destruía a un hombre bueno. Esto no solo le rompió el corazón, radicalizó su pensamiento. A partir de aquí, las matemáticas y la política republicana se volvieron ya una misma lucha. Para él, era la lucha contra la arbitrariedad de las normas impuestas. Otro detalle es que el autor rescata la tragedia de sus memorias científicas. Galois envió sus hallazgos a las mentes más brillantes de su tiempo, Cauchy, Fourier y Poisson. Cauchy las perdió, Fourier murió antes de leerlas, y Poisson las devolvió diciendo que eran ininteligibles. Imaginen la frustración, tener en las manos la clave para entender el universo entero, y que el mundo te diga que lo que escribes no tiene sentido. Acto 3. Las barricadas y el álgebra moderna. Galois se convirtió en un militante de la Sociedad de Amigos del Pueblo. El libro detalla un evento casi cinematográfico, un brindis en el restaurante Vendange de Bourgogne. Galois se levanta con un cuchillo en la mano y grita: «Por Luis Felipe, el rey». Fue interpretado como una amenaza de muerte. Fue a juicio y, asombrosamente, fue absuelto por un jurado popular que vio en él a un joven apasionado. Pero el sistema no lo dejaría libre por mucho tiempo. Fue encarcelado meses después por usar un uniforme prohibido el día de la Bastilla.
Aquí el libro nos ofrece una reflexión profunda. ¿Cómo puede alguien en una celda húmeda, rodeado de criminales y cólera, escribir sobre la estructura de las ecuaciones? El autor destaca que en prisión, Galois tuvo su periodo más productivo. Fue allí donde pulió lo que hoy conocemos como la teoría de grupos. No buscaba la solución a una ecuación específica, buscaba la simetría de las soluciones. El libro explica que Galois introdujo un nivel de abstracción que el mundo tardaría 50 años en comprender. Él no estaba haciendo álgebra, él estaba inventando el lenguaje en el que se escribiría la física cuántica un siglo después. Acto 4. El último acto y el testamento. Llegamos al final, el 30 de mayo de 1832. Un detalle que el libro subraya es que el famoso duelo no fue por política, ni por matemática, fue por un romance fallido con Stephanie Felice Poutogan Dumotel, la hija del médico de la casa donde se hospedaba. Galois escribió: muero víctima de una infame coqueta. Pero lo más impactante es la noche anterior. Sabiendo que el otro duelista era un tirador experto, Galois pasó la noche en vela, escribiendo su testamento científico a su amigo Auguste Chevalier. En los márgenes de ese manuscrito, escribió repetidamente: Je n'ai pas le temps. No tengo tiempo. Es la frase más triste de la historia de la ciencia. El libro nos invita a reflexionar sobre ese momento. Un joven de 20 años, consciente de su inminente muerte, tratando de salvar sus ideas del olvido. El duelo ocurrió al amanecer. Recibió un disparo en el abdomen y fue abandonado en el campo. Murió al día siguiente, en los brazos de su hermano Alfred, a quien le dijo sus últimas palabras: no llores, necesito todo mi valor para morir a los 20 años. Acto 5. El final. ¿Qué nos deja el libro de Corvalán sobre Galois? Nos deja la imagen de un hombre que prefirió la verdad ante el éxito. Sus trabajos fueron publicados finalmente en 1846, 14 años después de su muerte. Gracias a Liouville, quien reconoció que Galois había llegado a donde nadie más pudo. Lo que hace especial a este libro es que no lo trata como un santo, sino como un joven impetuoso, incluso a veces arrogante, pero con una claridad mental completamente aterradora. Su vida fue un recordatorio de que la ciencia no es solo lógica, es pasión. Galois no solo resolvió problemas matemáticos, rompió las cadenas del pensamiento tradicional, las ideas y las opiniones de toda la gente a su alrededor. A veces, para cambiar el mundo, no se necesita una vida larga, sino una vida intensa. Évariste Galois no tuvo tiempo para vivir, pero le dio a la humanidad el tiempo necesario para entender el orden oculto de la realidad. Si algo debemos rescatar de este libro, es que la rebeldía y el genio suelen ser dos caras de una misma moneda.